Muy buenas noches, mi nombre es Jamie Marcela Díaz de la Universidad Santo Tomás y el día de hoy les voy a contar una linda y hermosa historia. Érase una vez el señor Pedro que tenía que declarar impuestos en los cuales él no tenía conocimiento qué eran los impuestos y el por qué debía declararlos. Pero entonces llegó Pepita y le dijo lo siguiente: Don Pedro, los impuestos son tributos que cada persona, familia, empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Aparte de eso, los impuestos son tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos. Es por esta razón que todos debemos declarar nuestros impuestos. ¿Cuándo nacieron los impuestos, don Pedro? ¿Cuándo nació el impuesto al consumo? El Impuesto Nacional del Consumo, INC, es una estrategia tributaria diseñada por el Gobierno Nacional que se estableció en la Reforma Tributaria del 2012, Ley de 1607 del 2012, y entró en vigencia el 1 de enero del 2013. ¿Cuál es el objetivo de pagar los impuestos de consumo? Don Pedro, pues el impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido inojeno. Aparte de eso, ¿cómo se paga el impuesto al consumo? En el caso de los productos nacionales, el impuesto causa en el momento que el productor se entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país o para publicidad, promoción, donación, comisión a los que se destina al autoconsumo. ¿Desde cuándo, don Pedro, se encuentra vigente? Como ya lo habíamos hablado, se encuentra vigente, comenzó a regir desde el 1 de enero del 2013. ¿Quiénes son los responsables, don Pedro? Se consideran responsables del impuesto al consumo del servicio de telefonía móvil, prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas, importador del usuario final, al vendedor de los bienes sujetos del impuesto de consumo y en la venta. ¿Cuándo se causa? Este impuesto se causará en el momento de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable al consumidor final, la nacionalización del bien importado por el consumidor, la entrega de material de bien de prestación de servicio. Por estas personas es que se causa. Además, don Pedro, las características del impuesto del consumo son impuesto indirecto que recae sobre el consumo de los bienes y los servicios gravados, el cual es trasladable al consumidor final a través de los precios. También el impuesto instantáneo, que es el hecho que impone no se agota en un periodo concreto en el tiempo, generalmente porque se vincula a situaciones periódicas, no solo tienen cuenta por la administración tributaria. Bueno, aparte de eso, pero también te vamos a hablar sobre el IVA para que tengas conocimiento del por qué este impuesto del IVA y qué es el impuesto del IVA. El impuesto del IVA puesto que el valor añadido es el impuesto indirecto que se grava del consumo. Es un incremento de un porcentaje en el que el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos. En cada compra pagamos el precio del bien más por el porcentaje del impuesto que se le aplica a su coste. El ingreso obtenido por el impuesto sirve para proporcionar recursos al Estado. ¿Cuáles son los tipos de IVA que hay, don Pedro? Entonces, existen 3 tipos de IVA en función al porcentaje que se aplica al precio de venta. Entonces, tipo general, que es de manera general para todas las operaciones, bien sea ventas o bienes prestaciones de servicios sujetas al tipo que genere. También está el tipo reducido, que el tipo reducido del 10% se aplica en los siguientes casos: en las entregas de alimentos destinados al consumo humano o animal, sin incluir las bebidas alcohólicas, también a la venta de animales, vegetales y demás productos utilizados. La venta de productos agrícolas, forestales o ganaderos, semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y el consumo del agua. Este es otro tipo de IVA. Aparte de eso, los productos o instrumentos sanitarios, así como complementos destinados a subsanar deficiencias físicas como las gafas, la venta de viviendas incluidas en las plazas, los transportes de viajeros y sus equipajes, los servicios de hostelería, servicios efectuados en el favor de titulares, explotaciones agrícolas, forestales y ganaderías, don Pedro.
los servicios de limpieza en vías públicas, las ejecuciones de obras de renovación, reparación realizadas en vivienda, los arrendamientos en opción de compra, viviendas incluidas en plazas de garaje y anexos. Es por eso que todos debemos declarar impuestos. Las ejecuciones de obras, consecuencias de contrato directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan el objeto el objeto de la construcción rehabilitación de viviendas, las importaciones de los objetos. También el tipo de superreducido. Este tipo de superreducido del 4% se aplica en las operaciones siguientes, don Pedro. Está en la venta de alimentos no elaborados como el pan, la harina, los huevos, las leches, las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, etc. Aparte también en las ventas de los libros, periódicos o revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad. Venta de medicamentos, etc. La entrega de viviendas de protección oficial realizadas por el promotor, incluidos en el garaje de anexos, así como su arrendamiento con opción de compra. Los servicios de teleasistencia que ayudan al domicilio, centro del día, de noche y atención residencial. También en los casos que el artículo se vende o el servicio no se lleva IVA. Ocurre, por ejemplo, la venta de lotería, seguros, los servicios de enseñanza o actividades. ¿Quiénes intervienen en el IVA? Algo caracteriza al IVA respecto a los demás tributos es que intervienen dos personas distintas, los contribuyentes y los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los contribuyentes? Son los que soportan el pago de impuesto con dinero del bolsillo y que resulta que es toda la población. Y el sujeto pasivo es la persona que recauda el impuesto y lo ingresa en Hacienda, que son los empresarios y los profesionales que realizan las actividades sujetas y no exentas de IVA. ¿Cómo declarar este tipo de IVA, don Pedro? Entonces, esta obligación de hacer la declaración trimestral o autoliquidaciones del IVA, el llamado modelo 303, esta obligación de ingresar el dinero en las arcas públicas recae sobre el sujeto pasivo, empresario o profesional, como bien se dice, y no sobre el contribuyente. ¿Cómo funciona el IVA en el día a día? Para el contribuyente, la condición que tienen todos los particulares, como hemos visto, el funcionamiento es muy sencillo, lo paga y se acabó. Para el sujeto pasivo, el empresario profesional en el ejercicio de su actividad, el proceso es algo más complejo y podría resumirse más o menos de esta forma. Entonces, el impuesto del IVA indirecto, es decir, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que se paga el consumidor final, es decir, usted. Por dichos productos. Por el contrario, los impuestos indirectos repercuten directamente sobre los ingenieros. ¿A quién se destina el recaudo del IVA? Una vez el IVA es recaudado por la DIAN, el dinero entra en los ingresos corrientes del Estado, quien interviene gran parte de la suma para satisfacer las necesidades primarias de la población, como lo son la vivienda, alimentación, salud y educación. Aparte también, por esa razón es importante que como ciudadano recuerde contribuir adecuadamente con el pago del IVA, no comprar productos o pagar servicios que los evadan y exigir la factura. De esta manera contribuirá a la promoción de la cultura tributaria y eficiente, don Pedro. Entonces ya sabe que lo que tiene que hacer, tiene que exigir su factura. Actividades exentas de IVA, que son los servicios de docencia prestados por las entidades del derecho público, privadas, autorizadas por el Estado, la CCAA y otros entes públicos, la educación de la infancia y de la juventud, hasta el nivel universitario y de posgrado, la enseñanza en idiomas, la formación la formación y el reciclaje profesional, entre otros. Las operaciones y las prestaciones de servicios relativas a seguros, reaseguros y capitalización. Los servicios de medición prestados por personas físicas en diversas operaciones financieras exentas. También los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos o operaciones financieras exentas. El arrendamiento de viviendas y entregas de terrenos turísticos y no edificables, así como la segunda, interiores entregas de edificaciones.
la entrega de sellos y correos y efectos timbrados del curso legal. Don Pedro, espero que le esté quedando bien clara la información. También vamos a ver otro tipo de impuesto que es el impuesto de la renta, como para que le quede bien claro cuáles son los tipos de impuestos y por qué usted debe declarar. El impuesto de renta es el impuesto que se debe pagar todo contribuyente sobre las utilidades o rentas que logre durante un año determinado en el año gravable, solo sobre el que se paga, que es el año anterior. También se entiende que los criterios de tener en cuenta a la hora de determinar la cuantía de renta que se debe declarar son los patrimonios, los ingresos, los movimientos financieros, entre otros. ¿Y qué mejor que hacerlo consigo? Entonces, al igual que este impuesto, la facturación electrónica es una obligación que se debe cumplir e implementar. Los requisitos para presentar la declaración son: entonces, la firma del contador público es una obligación que contempla en el artículo 596, en la cual se especifica todas las empresas están obligadas a declarar y debe firmar y suscribir esas obligaciones. ¿Quiénes están obligados a declarar la renta? Entonces, se entiende que la mayoría de las empresas, excepto las empresas que están contempladas en el estatuto tributario como no contribuyentes del impuesto. También todas las personas naturales, como su merced y como yo, estamos obligadas, exceptuando a los que no pertenecen al régimen común del impuesto a las ventas y que no exceden los topes de ingresos consignados en consignaciones y patrimonios. Entonces, esos son los que están exentos de no pagar, los que no exceden en sus tipos de ingresos, las consignaciones y el patrimonio. ¿Qué pasó con la declaración de renta luego de la reforma tributaria del 2016? Entonces, ¿qué pasó con eso? Se diseñó una sanción para los evasores del impuesto de renta. La sanción será cancelaria y la cantidad de años será relativa a la cantidad de la evasión y no tiene un límite de nuevos años. Por eso también hay que declarar la renta, porque si no nos hacemos a una sanción. La DIAN detectó que una de las formas más recurrentes para evitar pagar los impuestos de renta era mediante los movimientos en efectivo, por lo que la reforma tributaria del 2016 especificó que los movimientos en efectivo no pueden superar más de 3 millones y en general los pagos en efectivo estarán limitados a los gastos totales que se presentan en el año. Adicionalmente, otro aspecto relevante relacionado con la declaración de renta fue la creación del monotributo. ¿Qué es el monotributo? Es el objeto que pagando solo una vez, las pequeñas empresas ahorran en una cuenta para su vejez a través del programa de BEPS y podrán cubrir sus riesgos como incapacidades, muertes o condiciones de discapacidad. El valor depende de los ingresos y de la pequeña empresa que tuvo durante el año y varía entre 40 y 80.000 pesos mensuales. Adicionalmente, don Pedro, es un impuesto opcional para pequeños comerciantes que sí están obligados a gravar la renta, pero que no están obligados a pagar el IVA. La informalidad con la que los trabajadores del sector cajero ejercen las funciones, entonces, cajetero. Entonces, de acuerdo a la reforma, el 40% del valor de los ingresos del productor debe corresponder a los costos que implica la contratación y el pago salarial de sus trabajadores. Se modificó también que el impuesto para las personas naturales con el fin de obtener mayor proporción con el pago de los impuestos. La reforma especificó que quienes ganen más deben pagar más. Deben hacerlo así. Deberán gravar el 5% de las personas que tengan ingresos superiores a 18 millones de pesos anuales y 10% para las personas que reciban más de 30 millones de pesos. Don Pedro, espero que esta información le haya sido de útil para que su merced sepa por qué tiene que declarar renta, el por qué tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, cuáles son los pasos para declarar. Muchas gracias por todo, un abrazo, bendiciones.